entender la evolución y estamos interesados en entenderla a nivel molecular, es decir, cómo cambian las moléculas de los seres vivos a través del tiempo y cómo estos cambios llevan a la diversidad que observamos en la actualidad. Y como organismos modelo utilizamos las levaduras, ¿ok? Entonces, la plática de hoy, más que de evolución, tiene que ver justo con las levaduras y estos microorganismos que, desde mi punto de vista, son fascinantes. Entonces, por eso la plática de hoy se titula Las levaduras, el mejor y peor microamigo del humano. Entonces, para empezar, me gustaría hacerles una pregunta, y esta es, ¿qué son las levaduras? ¿Ustedes saben qué son las levaduras? ¿Son plantas, son bacterias, son hongos, son animales? ¿Qué son las levaduras? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿No son bacterias? Hongos, exactamente. Entonces, aunque en la foto podría parecer que se asemejan a las bacterias, no son bacterias, son más bien hongos, son un tipo de hongos. Sin embargo, no son hongos que típicamente forman estructuras multicelulares, como los típicos hongos que conocemos, como los champiñones o las setas que conocemos, sino son hongos microscópicos, unicelulares más que nada, así como pueden ver aquí, son células individuales y no necesitan de las otras células para poder vivir. Esto es un aumento del cómo se verían las levaduras bajo el microscopio. Entonces ustedes tienen que ver que cada una de estas células, si se imaginan un milímetro, bueno, son 100 veces más pequeñas que un milímetro de diámetro, ¿ok? Bueno, y entonces ya quedamos que son hongos, son hongos unicelulares más que nada, y ¿a quiénes están más relacionados los hongos? ¿A las plantas, a las bacterias, a los animales? ¿Ustedes saben? Y las levaduras, por lo tanto. A las plantas. Podría parecer que son plantas y durante mucho tiempo fueron conocidas como parte del reino vegetal, pero ahora sabemos que no es así. Exactamente. Entonces los hongos están más relacionados a nosotros, a los animales. Y esto es lo que podemos ver aquí. Esto es lo que se conoce como un árbol filogenético, y es una manera en la que nosotros representamos las relaciones evolutivas de los organismos vivos. ¿Ok? Entonces, este árbol filogenético es muy sencillo. Lo que nos está diciendo es que en el pasado hubo un ancestro común de bacterias, plantas, animales y hongos, y este ancestro común se dividió en dos, en el ancestro de plantas, animales y hongos y el ancestro de bacterias, y posteriormente el ancestro de plantas, animales y hongos se volvió a dividir para dar lugar al ancestro de animales y hongos y al ancestro de las plantas. Y posteriormente el ancestro de animales y hongos se volvió a dividir para dar lugar al ancestro de animales y al ancestro de hongos. ¿Ok? Entonces esto quiere decir que nosotros, los animales, somos más parecidos a los hongos y viceversa que a las plantas o que a las bacterias. ¿Ok? Entonces esto es una forma de representar las relaciones evolutivas de los organismos. Es parecido a lo que tendríamos en una genealogía, ¿no?, de nuestras familias. Entonces, ¿cómo es que a lo largo del tiempo los organismos se fueron diversificando para llegar a los organismos actuales que vemos hoy en día? ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabemos que las levaduras son hongos y que estas están más relacionadas a los animales o a las plantas, a pesar de que podrían parecerse físicamente más, podrían ser más como plantas, ¿no? Por eso durante mucho tiempo los hongos fueron considerados como parte del reino vegetal, pero ahora sabemos que no son así. Lo que les estoy mostrando aquí del lado izquierdo es un árbol filogenético
de una gran parte de las especies de levaduras que conocemos en la actualidad. ¿Ok? Entonces, esto no son todas las levaduras que conocemos, estas son las levaduras que se conocen como ascomicetas, donde están las levaduras más típicas con las que día a día convivimos y con las que, de las que hemos nombrado, oído hablar, ¿no? Entonces, aunque todas son levaduras, estas en realidad comprenden gran diversidad biológica. Entonces, para enseñarles lo que este número de especies abarcan, tenemos esta figura aquí del lado derecho, en donde lo que se está comparando es en la primera columna, disculpen que está en inglés, van a ver que varias de mis diapositivas están en inglés, pero del lado izquierdo tenemos diferentes levaduras, en el centro tenemos diferentes animales y en el lado derecho tenemos plantas, y estas están acomodadas según qué tan diferentes sean, ¿no? Entonces tomaron un grupo de investigación, tomó sus genes que codifican para una proteína, y vieron qué tan parecidas eran esos genes o qué tan diferentes, y dependiendo de qué tan parecidos o diferentes sean, las fueron acomodando en esta figura. Entonces, aquí hasta arriba vemos a Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, ¿alguien ha oído hablar de Saccharomyces cerevisiae? ¿Nadie? Bueno, Saccharomyces cerevisiae, para que se acuerden bien, es la levadura común. Es la levadura que utilizamos para hacer pan, para hacer cerveza, para hacer vino. Entonces, es la levadura de cocina, esta es Saccharomyces cerevisiae. ¿Y alguien ha oído hablar de Candida albicans? ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido problemas con Candida albicans? No es el pie de atleta, pero causa enfermedades en nosotros, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver más a detalle qué tipo de enfermedades causa, pero es común que sus abuelos o sus hermanos menores recién nacidos hayan tenido problemas de candidiasis, y eso está causado por Candida albicans o otras levaduras parecidas a Candida albicans, ¿no? Entonces, cuando nosotros comparamos levaduras en la parte de arriba del árbol, como Saccharomyces cerevisiae, con Candida albicans, para que vean que el tamaño o la cantidad de diversidad biológica que estamos abarcando es como si estuviéramos comparando humanos contra esponjas marinas, ¿no? Entonces, esto es más o menos entre 300 y 500 millones de años de evolución. Entonces, dos levaduras que parecen bajo el microscopio ser casi iguales, si se fijan, aquí está una pequeña imagen de cómo se vería Saccharomyces cerevisiae, y aquí está una pequeña imagen de cómo se vería Candida albicans, pues se ven en realidad como les comentaba hace rato, ¿no? Son células muy pequeñitas y que se van dividiendo por gemación. Entonces, por eso se le llama la levadura gemadora, ¿no? Entonces son pequeñas gemas. Y si se fijan, a pesar de que son tan parecidas físicamente, pues divergieron hace más o menos el mismo tiempo que nosotros y las esponjas de mar. O, por ejemplo, las algas y algunas de las plantas que conocemos como el maíz o la manzana tienen el mismo tipo de divergencia. Entonces, a pesar de que son muy parecidas físicamente, pues abarcan gran diversidad biológica. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben por qué son importantes las levaduras? ¿Alguien sabe? Ya les dije un par de cosas. ¿Qué procesos? En tu cocina más que nada. Exactamente, la fermentación, pero fermentación, ¿y para qué sirve la fermentación? ¿En la producción de qué lo hacemos? De alcohol, exactamente, ¿no? Sin el trabajo de las levaduras no tendríamos las bebidas alcohólicas, o la mayor parte de las bebidas alcohólicas que consumimos hoy en día. ¿Qué más además del alcohol? En el pan, exactamente. Ajá, perdón. Exacto, también hay levaduras que fermentan lácteos, como está Cluberomyces lactis. No sé si, por ejemplo, aquí está. A ver si la ven. Aquí está, Cluberomyces lactis. Saccharomyces cerevisiae es la que se usa para pan, para vino
Lactis está por acá, que fermenta productos lácteos. ¿Algo más porque sean importantes las levaduras? Me pasé. Ya se los dije. Bueno, entonces, por un lado, las levaduras son importantes porque las empleamos en gran cantidad de actividades del humano, ¿ok? Entonces, como comentábamos, actividades tan ancestrales como la producción del pan, como la producción de bebidas alcohólicas, son esenciales para esto, y ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, como decía su compañera, cómo es que utilizamos las capacidades fermentativas de las levaduras para hacer pan, cerveza, vino, etcétera, ¿no? Entonces son, por un lado, poderosas fermentadoras, por el otro son biofábricas. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Las podemos ver como biofábricas. Vamos a ver adelante un ejemplo de esto, pero lo que se puede hacer es, nosotros les podemos dar alguna materia prima y estas levaduras pueden tomar esa materia prima y transformarla en algún metabolito muy específico que nosotros necesitamos, ¿no? Y como son microorganismos o organismos relativamente sencillos, nosotros ya tenemos el conocimiento suficiente y las herramientas para modificar esas levaduras y que hagan exactamente lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, ya hay cientos de productos químicos que nosotros obtenemos a través de la utilización de las levaduras. Y por último, este caso está esto que las levaduras son modelos biológicos muy importantes. Y de esto no voy a hablar casi nada, pero como les comentaba, las levaduras, al ser hongos, son relativamente parecidas a los animales y a nosotros. Entonces, lo que logramos entender en las levaduras, ese conocimiento, lo podemos aplicar a nosotros, ¿ok? Y entonces, sin embargo, las levaduras pues tienen un genoma mucho más pequeño, crecen mucho más rápido, en lugar de necesitar 15 años para llegar a la vida reproductiva, ellos en 2 horas y media ya tienen su progenie, sus hijas. Entonces, esto, y las podemos guardar en el congelador. Entonces, si yo necesito pues, archivarlas, como quien dice, durante años o un fin de semana, pues las puedo poner en el refrigerador o en el congelador y las puedo sacar, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas no las podemos hacer en animales y no las podemos hacer en humanos directamente, ¿ok? Porque son mucho más costosas y éticamente no son posibles. Entonces, nosotros podemos hacer muchos experimentos en la levadura y todos los resultados que sacamos al utilizar las levaduras los podemos aplicar en el humano, ¿ok? Entonces, por eso se dice que son poderosos modelos biológicos. Ok, y la otra que estaba aquí, que ya se las puse, entonces, ¿por qué son importantes, además de esta? ¿Si alcanzaron a leer? Exactamente. Entonces, no solo el humano las utiliza para diferentes fines, sino además estas levaduras viven en nuestro cuerpo, ¿ok? Como les voy a explicar más adelante. Entonces, al vivir en nuestro cuerpo, son también esenciales para nuestro bienestar, ya que, como comentábamos, pueden causar ciertas enfermedades. ¿Ok? Entonces, son estos dos aspectos por lo que las levaduras son el mejor y peor microamigo, perdón, del humano. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es primero por qué es que las levaduras son poderosas fermentadoras. Luego vamos a hablar un ejemplo que a mí me parece muy bonito de cómo las hemos utilizado como fábricas, como pequeñas biofábricas. Y luego vamos a hablar hacia el final, de las levaduras que viven en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, bueno, como comentaba su compañera, en esta parte de aquí arriba del árbol tenemos a estas levaduras que utilizamos casi a diario para la producción más que nada de alimentos. Y esto lo podemos hacer porque las levaduras son fermentadoras poderosas, ¿ok? Entonces, perdón, esto quiere decir que las levaduras, para obtener energía y poder llevar a cabo todas sus funciones biológicas,
lo que pueden hacer es tomar glucosa o diferentes azúcares, como las azúcares que se contienen en la harina del pan o por ejemplo, en las piñas que se utilizan para hacer el tequila. Todas esas azúcares las pueden tomar y a través del proceso de fermentación pueden generar energía química, pero a su vez generan dos productos que para el humano han sido esenciales. Entonces, por un lado, como producto alterno, se genera dióxido de carbono durante el consumo de glucosa y de otras azúcares, y el dióxido de carbono es esencial para la fabricación del pan. ¿Por qué creen que el dióxido de carbono? ¿Cómo funciona el dióxido de carbono? Exactamente. Entonces, como pueden ver en esta imagen, que está aquí a la derecha, el dióxido de carbono, al ser un gas, forma estas pequeñas burbujas dentro del pan. Entonces, cuando ustedes tienen un pan con levadura o sin levadura, es muy claro que lo que está haciendo es incrementar ese volumen y nos permite que tengamos un pan esponjadito, ¿no? Entonces, para eso es más que nada que la levadura funciona. Y esto es un efecto secundario de la fermentación, ¿no? Aquí se está produciendo dióxido de carbono y el dióxido de carbono infla el pan. Además de eso, las levaduras se sabe en la actualidad que no solo contribuye al volumen del pan, sino también confiere cierto sabor especial, ¿no? Entonces, al pan, ¿ok? Entonces, es esencial para la fabricación de pan este proceso de fermentación. Y como también comentaban, la segunda molécula que es esencial para los humanos y que es resultado de la fermentación es el etanol. ¿Ok? Entonces, al final de este proceso de fermentación, además de producir la energía que las levaduras van a necesitar para vivir, van a estar produciendo etanol. Y etanol es lo que nosotros nos terminamos bebiendo. Entonces, en la producción de cerveza, como les decía, en la producción de vino, de tequila, de mezcal, etcétera, es esencial la actividad fermentativa de las levaduras. Entonces, en las siguientes diapositivas les voy a presentar un proyecto que estamos realizando nosotros justo relacionado a las levaduras que están involucradas en la producción de mezcal. Y esto, entonces, lo que es interesante es que no sabemos de dónde vienen estas levaduras que son esenciales para la producción de mezcal. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, nosotros nos hicimos esta pregunta: ¿de dónde vienen las levaduras que están involucradas en la producción de mezcal? Y ahorita les voy a decir por qué esto es importante. No sé si más o menos conocen cómo es que se produce el tequila o el mezcal o otros destilados de agave, que son licores muy autóctonos de México y tan importantes para nuestra sociedad. Pero bueno, en general lo que sucede es que las plantas, una vez que llegan a etapa madura, son cortadas, son gimadas. Después estas plantas son cocidas. Las piñas cocidas se muelen y estas piñas molidas se pasan a lo que se conoce como las tinas de fermentación. Entonces, las piñas tienen gran cantidad de azúcares y entonces, el problema es que ahora necesitamos convertir esas azúcares a etanol, ¿no? Que es lo que va a ser característico de los destilados de agave. Y esto está realizado, como les comentaba, por levaduras. Y en el caso de los destilados de agave tradicionales, como es el mezcal, la raicilla, el bacanora, nosotros, los productores, no añaden ninguna levadura. Es decir, ellos no tienen en su refrigerador levadura y se le ponen a la tina, sino estas levaduras vienen del ambiente. ¿Ok? ¿Alguien se le ocurre cómo es que cómo pueden llegar a estas tinas?
Ajá. Ajá. Y son, la planta aquí el problema que tenemos es que tenemos una etapa de cocción. Entonces, esto imagínense, en muchos casos las meten a un horno, ya sea bajo tierra o de cemento, y están varios días a temperaturas muy altas. Entonces, todos los microorganismos que están en la planta mueren. Entonces, de la planta no pueden venir. Y de las tinas, sí, en muchas ocasiones vienen de las tinas, pero hay ocasiones en donde el productor lleva años sin empezar a producir y decide que va a empezar a producir y de todas maneras él no mete levaduras. Entonces, ¿de dónde más pueden estar viniendo? De esporas, ajá. Pero ¿y esas esporas cómo llegarían a la tina? Las esporas son estructuras reproductivas de los hongos que son más resistentes al ambiente. ¿Okay? Entonces eso es correcto, pueden venir por esporas, pero... ¿De qué, perdón? Pueden estar en la tierra, sí, pero de la tierra a la tina, ¿cómo pasas? Del ambiente, pero del ambiente a la tina, ¿cómo pasas? No ayer creo que les hablaron, hubo una plática, les comentaron de las moscas, de la fruta. Exactamente. Entonces, la hipótesis principal es que son los insectos los que llevan del ambiente, de la tierra, de las otras tinas, etcétera, las levaduras de un lugar a otro. ¿Ok? Claro, claro. Eso es, sí, parece un insectario. O sea, es como, está lleno de insectos. Exacto. Pero no mata todas, ¿no? Se come algunas y algunas levaduras son capaces de... eh, pues sí, como es un efecto secundario, pero no todas son degradadas en los intestinos de los insectos y algunas se quedan embarradas en las patas, en la probóscide, en el intestino en sí, y cuando la mosca llega a pararse a las diferentes tinas, lleva las levaduras que tomó en algún otro lugar, ¿no? Entonces esa es la hipótesis y eso es lo que estamos tratando de entender, de dónde vienen, pero no solo de dónde vienen ecológicamente, es decir, exactamente del ambiente a la planta, sino si estas levaduras son autóctonas de México, o más bien fueron traídas por los españoles cuando ellos vinieron aquí, es decir, si son iguales a las europeas, si son diferentes, etc. Entonces, lo que hicimos para poder contestar estas preguntas fue ir a los diferentes lugares donde se produce mezcal o destilados de agave en México, desde Sonora, Tamaulipas, Durango, Jalisco, etcétera, hasta Oaxaca, y estuvimos muestreando, como se ve en esta fotografía, las tinas de fermentación. ¿Ok? Entonces sacamos un poquito del fermento y en el laboratorio aislamos las levaduras. Aquí pueden ver algunas de las tinas de fermentación más bonitas que encontramos. Estas son ollas de barro, pero las tinas de fermentación pueden ser de materiales muy, muy diferentes, desde los típicos barriles de madera, puede ser un rotoplas, ¿no? En muchos lugares era un vil tanque de plástico. Y bueno, una vez en el laboratorio aislamos estas levaduras y para caracterizarlas lo que hicimos fue extraer su DNA y lo mandamos a secuenciar. ¿Ok? Y entonces tenemos ya una colección muy grande de genomas de estas levaduras que vienen de diferentes regiones de México y al comparar estos genomas podemos determinar de dónde vienen, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que les estoy tratando de mostrar en esta figura que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces esta bola, este círculo que pueden ver aquí, es de nuevo un árbol filogenético. No sé si pueden ver en la parte central, tenemos las diferentes ramitas, ¿ok? No sé si las alcanzan a ver aquí, pero es un árbol filogenético de todos los genomas de las levaduras que aislamos en México, ¿ok? Y los diferentes colores lo que muestran es la región de donde viene. Entonces el azul, por ejemplo, es de la región sur de Oaxaca, aquí no se ve muy bien, el morado es de Tamaulipas, el amarillo sería Sonora,
etcétera. Y lo que es importante es que en la comparación también metimos genomas de levaduras de otras partes del mundo, de Francia, de Estados Unidos, de Japón, de China, etcétera, ¿no? Esas son todas las levaduras que están en gris, son levaduras de otras partes del mundo. Y lo que pueden ver en este círculo es que las levaduras de otras partes del mundo se agrupan y las levaduras mexicanas están más cerca entre sí, forman un grupo, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que estas levaduras mexicanas pues son diferentes a las levaduras del mundo, ¿ok? Entonces, ahí está nuestra primera respuesta, las trajeron los españoles, no parece ser el caso, ¿no? Estas levaduras son microorganismos que evolucionaron independientemente en México, ¿ok? Entonces, ahora, ¿de dónde vienen ecológicamente hablando? Es decir, si son los insectos las que lo transporten, es justo ahora lo que estamos haciendo. Y para esto, no nada más estamos muestreando las tinas de fermentación, sino lo que estamos muestreando son los insectos, las plantas de lugares aledaños a las fábricas de mezcal. ¿Ok? Entonces la idea es que si las levaduras de los insectos y de las plantas son iguales a las levaduras de las tinas, pues eso nos dice que muy probablemente son, como teníamos la hipótesis, los insectos y las plantas la fuente de estas levaduras. Sin embargo, si vemos que los genomas de estas levaduras de insectos son muy diferentes, pues tenemos que buscar otra hipótesis porque no parecen ser la fuente, ¿no? Entonces, justo en eso estamos. Acabamos de hacer algunas salidas de campo a recolectar levadura, a cachar insectos, cortar cortezas de árboles y aislar levaduras de ahí para poder contestar esta pregunta. ¿Okay? Y luego lo otro interesante que hemos observado de las levaduras mexicanas es que tienen propiedades muy diferentes. Entonces, en esta gráfica que parece algo compleja, lo único que estamos viendo es qué tan rápido crecen diferentes grupos de levaduras. Entonces, estas cositas que parecen violines son diferentes grupos de levaduras. Por ejemplo, aquí tenemos unas levaduras asiáticas, tenemos brasileñas, tenemos de la Guyana francesa, tenemos de las que se utilizan para hacer sake, para hacer vino, etc. Entonces, cada uno de estos violincitos nos dice qué tan rápido crecen las levaduras cuando les ponemos un químico que se conoce como furfural, que es típico de las fermentaciones alcohólicas. ¿Ok? Entonces, entre más arriba está el violín, más rápido crecen las levaduras. Y lo que podemos ver, lo que es interesante, es que si ven el violín de las levaduras mexicanas, de las levaduras que aislamos de las tinas de fermentación, pues es el violín que está más alto. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que en estas condiciones las levaduras mexicanas son las que mejor crecen cuando las comparamos contra muchas otras levaduras que se han aislado del mundo. ¿Ok? Entonces, no solo el genoma de las levaduras mexicanas es diferente, como les mostré en esta diapositiva, sino que también el crecimiento de estas levaduras parece ser diferente. ¿Ok? Bueno, déjenme tomar un trago de agua. Bueno, entonces, ahora lo que les quería comentar, como les mencioné al principio, es un ejemplo muy bonito de cómo utilizamos a las levaduras como biofábricas, ¿no? Ya hablamos de que son poderosas fermentadoras, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo las hemos utilizado como biofábricas. Entonces, como les comentaba anteriormente, a lo que me refiero con biofábricas es que hemos logrado tomar las levaduras y utilizarlas para que produzcan diferentes compuestos químicos que son de nuestro interés. Y uno de los ejemplos más claros es justo en la producción de insulina humana. Entonces, ¿alguien sabe qué es la insulina? Seguro por ahí la han oído, algún pariente la necesita.
Exactamente, ¿no? Entonces es un medicamento que se utiliza para diabetes. Si alguien sabe un poquito más qué hace la insulina o qué es la insulina. Exactamente. ¿Qué vas a? Ok. Regula los niveles de azúcares en la sangre, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, ¿saben cómo se conoce este tipo de llave, este tipo de moléculas? ¿Cómo se conoce? Pues más que como tijeras es, ajá, digo, para la producción de insulina ahí suceden varios cortes, pero pues aquí pueden ver la insulina como tal. Esta es la estructura de la insulina y son lo que conocemos como hormonas, ¿ok? Que son pequeñas proteínas. En este caso pueden aquí ver su estructura y en este caso la insulina nos ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, lo que pasa en los diabéticos es que las células que producen esa insulina están dañadas y por lo tanto no tenemos producción de esta molécula. ¿Ok? ¿Y alguien sabe cómo se produce la insulina? ¿O cómo se producía antes la insulina? Exactamente, la sacaban del puerco. Exactamente, exactamente. Entonces, en los años 20 del siglo pasado, se identificó la insulina en experimentos que se hicieron con perros y posteriormente nos dimos cuenta que era posible utilizar insulina animal para ayudar en la diabetes. ¿Ok? Entonces, como dice su compañero, más que nada la insulina durante mucho tiempo se extraía de animales, más que nada de cerdos, pero esta insulina tenía el problema que era de origen animal totalmente, ¿no? Entonces causaba alergias y además eran, pues, imagínense, se tenía que tomar un páncreas de un puerco para poder extraer insulina. Entonces esto no, era costoso y tenía muchos efectos secundarios, ¿no? Entonces, en los años 70 del siglo pasado, se logró aislar el gen que codifica para esta proteína, para la insulina humana, y como dice su compañero, fue clonada en un plásmido, en un pedacito de DNA que permite que bacterias tomen este gen y produzcan insulina, ¿no? Entonces, sin embargo, el problema con la insulina, con la producción de insulina en E. coli, en bacterias, es que las bacterias, como ya lo vimos, son bastante alejadas de los animales y entonces las modificaciones necesarias para tener una proteína madura de insulina, pues son muchas y E. coli no tiene la maquinaria necesaria para realizarlas. Entonces se empezó a producir insulina usando levaduras, un microorganismo que está mucho más cercano a los animales y al humano en sí. Entonces, lo que se hace para la producción de insulina humana, que hoy en día se hace más que nada en levaduras y E. coli, en bacterias, pero lo que se hace es, de nuevo, se toma el gen que codifica para esta hormona, para insulina, se clona en un plásmido y este plásmido se introduce a la levadura, ¿ok? Y entonces la levadura lo que va a hacer es leer la información codificada en este gen y va a empezar a producir la proteína humana, ¿ok? Como se puede ver aquí. Entonces, esto es lo que se conoce como ingeniería genética. Estamos tomando el gen de un organismo, en este caso un gen humano, lo estamos introduciendo a un microorganismo, la levadura, y estamos haciendo que este microorganismo produzca un compuesto que nosotros utilizamos, en este caso esencial como es la insulina.
Entonces, esto es la mayor parte o toda la insulina que se utiliza actualmente es insulina, como quien dice, producida en otros organismos, y lo que estamos utilizando son organismos transgénicos para la generación de este tipo de compuestos, ¿no? Son levaduras que tienen un gen humano en sí, y por eso son capaces de producir esta proteína que normalmente no producirían. Entonces, por eso es importante cuando en los medios se habla mal o de los transgénicos, hay que tener cuidado porque no todos los transgénicos tienen desventajas, ¿no? En realidad, los transgénicos pueden tener grandes ventajas, como es este caso, ¿no? Si no utilizáramos levaduras transgénicas o bacterias transgénicas, no tendríamos acceso a productos tan importantes como la insulina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y no satanizar los transgénicos como se puede hacer en algunos casos. Bueno. Ok, entonces, perdón. La última parte de lo que vamos a hablar es justo el otro aspecto por el que las levaduras son muy importantes para los humanos, y es que son miembros comunes de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, del microbioma de nuestro cuerpo. Algo que a nosotros se nos tiende a olvidar es que el humano, como todos los animales y como todas las plantas, evolucionó siempre en presencia de microorganismos, ¿ok? Entonces, siempre ha estado en contacto con microorganismos el humano. Los microorganismos son mucho más ancestrales que el humano y que las células eucariontes. Por lo tanto, siempre a lo largo de su evolución ha convivido con los microorganismos. Y en realidad nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de células microbianas, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que más o menos por cada célula en nuestro cuerpo hay 10 células de algún microorganismo, ¿ok? Entonces hay 10 células de microorganismos por cada una de nuestras células. Exacto, pero eso es todavía una asociación mucho más cercana porque ya es una bacteria que forma un organelo intracelular, entonces está dentro de nuestras células, ¿no? Yo estoy hablando de células externas a nuestro cuerpo, ¿no? En nuestros intestinos, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestros ojos, en todos lados tenemos microorganismos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente, y una parte importante de estos microorganismos son las levaduras. Entonces, para eso, más que enfocarnos en esta parte superior del árbol, en donde la mayor parte de estas levaduras pues son utilizadas por el humano, nos vamos a enfocar a esta otra parte del árbol filogenético de las levaduras, en donde tenemos estas levaduras que son conocidas como cándidas, ¿ok? Entonces, estas cándidas, lo que es muy interesante es que viven en nuestro cuerpo y en algunos casos, causan enfermedades. Entonces, se calcula, por ejemplo, que más o menos 7 de cada 10 adultos humanos tienen alguna levadura en alguna parte de su cuerpo, ¿ok? Pueden estar en la boca, como vamos a tratar de identificar en el taller de hoy, a ver si logramos aislar alguna levadura de nuestra boca. Pueden estar en nuestros intestinos, en el grueso o en el delgado, pueden estar en nuestra piel, pueden estar en la vagina, en nuestros órganos sexuales. Y lo que es importante remarcar es que en muchas ocasiones nos confieren algún beneficio. Es decir, estas levaduras pueden ayudarnos a degradar ciertos compuestos que nuestras células no son capaces de degradar, por un lado, y también pueden ser competidores
importantes que van a protegernos de otros microorganismos que puedan causarnos enfermedades. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, algunos de los probióticos que consumimos son justo eso, ¿no? Estamos tomando levaduras y eso hace que estas levaduras compitan contra otros microorganismos que nos pueden causar problemas en nuestro cuerpo. Sin embargo, estas levaduras de las que les hablaba, las cándidas, conocidas como cándidas, también son capaces de causar enfermedades o causan enfermedades importantes en nuestro cuerpo. Y esto lo hacen más que nada cuando nuestro sistema inmune se ve comprometido o es débil. ¿En qué casos pasa esto? ¿En qué casos nuestro sistema inmune se debilita? ¿Perdón? No exactamente, cuando nos da gripa es justo nuestro sistema inmune el que es capaz de controlar la gripa y salir adelante, ¿no? Por eso no nos morimos cada vez que nos da gripa. Exactamente, ¿no? En el caso cuando los humanos se infectan de VIH, entonces su sistema inmune puede verse debilitado o comprometido de manera importante. ¿En qué otro caso? Sí, exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa cuando en leucemia y en otros casos de cáncer, cómo se cura el cáncer? Con quimioterapia. Y la quimioterapia, como efecto secundario, lo que tiene es que debilita el sistema inmune, ¿no? Entonces, muchas personas que están tomando quimioterapia, como efecto secundario, tienen un sistema inmune débil y todas estas levaduras pueden proliferar y causar algún tipo de enfermedad. ¿En qué otro momento puede estar nuestro sistema inmune? Algo que es cada vez más común y que no era tan común en el pasado es depresión. Pues hay veces que justo las infecciones por cándida están relacionadas a estrés, por ejemplo, ¿no? Cuando el estrés puede causar cambios físicos en nuestro cuerpo, físico-químicos en nuestro cuerpo, y esto llevar a que haya una proliferación de estas levaduras. Pero por ejemplo, ¿han oído hablar de los trasplantes? ¿Cómo se le hace para que yo pueda recibir un órgano de otra persona y que mi sistema inmune no ataque el nuevo órgano? Ajá. Exactamente. Entonces, las personas que reciben un órgano de otra persona, para que no lo rechacen, tienen que estar constantemente tomando medicinas para debilitar su sistema inmune. ¿Ok? Entonces, bajo todas estas condiciones, estas levaduras pueden proliferar y pueden causar diferentes tipos de enfermedades, como vamos a ver ahora. Y lo que es interesante es que cada vez hay más personas que están inmunodeprimidas, ¿no? En la actualidad. Antes no, este tipo de tratamientos como el VIH no existía como un problema en el humano. Antes no había tantos trasplantes, antes no se usaba tanta quimioterapia. Entonces, todos estos tratamientos que son para mejorarnos han abierto nuevas vías para que estas levaduras colonicen nuestro cuerpo. Y por eso es que poco a poco estas levaduras se han vuelto más importantes desde un punto de vista médico. ¿Ok? Entonces, aquí en esta figura podemos ver algunas de las enfermedades que estas levaduras pueden causar. Pueden causar candidiasis orales. No sé si han visto, pero hay bebés muy pequeños, de nuevo, que su sistema inmune no es tan fuerte, en donde se llenan de puntitos blancos en la boca. Entonces, estas son justo, de ahí viene el nombre de Candida albicans, ¿no? Albicans quiere decir blanco,
en latín, y es justo el agente que está causando estos puntitos blancos en la boca. ¿Ok? Puede causar otras infecciones menores, como infecciones en la piel. Las típicas infecciones vaginales, por ejemplo, son causadas por levaduras. ¿Ok? Y entonces, pues este tipo de infecciones son infecciones del día a día en nuestra sociedad. Sin embargo, hay otras infecciones mucho más severas hasta el punto en donde estas levaduras son capaces de invadir nuestro sistema circulatorio. ¿Ok? Entonces, este tipo de infecciones mucho más severas están relacionadas, por ejemplo, a cuando alguien tiene alguna cirugía. Entonces, estas levaduras pueden vivir en los hospitales y a la hora que se lleva a cabo una cirugía y no se desinfecta de manera correcta, estas levaduras pueden entrar a nuestro sistema circulatorio y si esa persona, por alguna razón en esta cirugía, está inmunodeprimida, pues estas levaduras pueden crecer y reproducirse en nuestro sistema circulatorio. ¿Ok? Y en ese caso, más o menos se calcula que cada 4 de 10 pacientes que tienen una infección sistémica en todo el sistema circulatorio acaban muriendo. ¿Ok? Entonces, desde enfermedades muy sutiles, muy poco preocupantes, como las que les hablé al principio, hasta enfermedades de alta mortalidad, como son las infecciones sistémicas de las que les estaba hablando. ¿Ok? Bueno, entonces justo una de las preguntas que estamos tratando de abarcar en nuestro laboratorio es ¿qué hace patógenas a algunas levaduras? ¿No? ¿Por qué Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, que nosotros nos las comemos constantemente en algunos tipos de cerveza o en el pan, o si damos una probadita a la levadura en sí, no nos causan ningún problema, mientras otras pueden ser tan dañinas como para matarnos? Esa es una de las preguntas que estamos en el laboratorio. ¿Y cómo se les ocurre que podrían empezar a entender o a responder esta pregunta? Y ya con esto vamos a terminar. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo le harían ustedes para tratar de responder esto? Exactamente. Eso es como lo hacemos en el laboratorio. Entonces, lo que hacemos es tomar las levaduras que les mencionaba aquí arriba, que no son patógenas, que no causan enfermedades, y las comparamos con las levaduras que sí causan enfermedades. Entonces, de esta manera, podemos ver qué mecanismos tienen estas levaduras, que no tienen estas levaduras, y podemos de esa manera empezar a entender qué hace patógenas a estos microorganismos. ¿Ok? Incluso podemos tomar mecanismos que hemos identificado que son específicos para este tipo de levaduras y pasarlos a estas levaduras para ver si esos mecanismos son suficientes para hacer que estas levaduras no patógenas sean patógenas. ¿Ok? O podemos quitar estos mecanismos que no tienen estas levaduras y ver si logramos que estas levaduras que eran patógenas ya no lo sean. Ya no sean capaces de invadir, por ejemplo, ratones. ¿Ok? Bueno, entonces, pues con eso terminamos hoy. De nuevo, para que se acuerden, la importancia de las levaduras es por dos razones principales. Por un lado, las utilizamos para gran cantidad de cosas, desde producir pan hasta producir cosas mucho más especializadas como es la insulina. Y por el otro, son componentes normales de nuestro cuerpo y es lo que vamos a tratar de aislar en el taller de hoy y por eso hicimos el frotis el lunes, para ver si logramos aislar de nuestras bocas alguna levadura. Yo les anticipo que crecieron muchas cosas, pero levaduras no estamos seguros. Entonces, bueno, y antes de nada más terminar, no sé si ya les han comentado, pero
En el Sinvestav Irapuato tenemos más que nada oportunidades para posgrado, entonces yo sé que ustedes están en preparatoria y todavía tendrían que hacer una licenciatura para poder después pensar en el posgrado, pero si les interesan este tipo de temas de los que les hemos estado hablando, pues que nos tengan en mente, porque somos muy buen lugar para especializarse y realizar este tipo de investigaciones como las que les presenté hoy. Entonces, gracias. Doctor, tenemos algunas preguntas en línea. Adelante. Ya saben, chicos, si tienen preguntas, levanten su mano y les damos la palabra, y de preferencia prender cámara y micrófono. Kailen Hernández. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, tengo una pregunta. Si la Candida albicans se ha encontrado que forma parte de nuestro microbioma, ¿se ha encontrado el por qué no existe en 3 de cada 10 humanos y si hay alguna consecuencia de su inexistencia dentro de su microbioma? Sí, es una buena pregunta y no sabemos la respuesta a ella, ¿no? Pero es justo lo que nos gustaría entender, ¿no? Si hay algo en estos 3 adultos humanos que está haciendo que Candida albicans no los pueda colonizar. Entonces, la idea que tenemos actualmente es que tiene mucho que ver con la historia de la persona. Entonces, sabemos, por ejemplo, se ha investigado cómo es la transmisión de Cándida dentro de una familia. Y entonces, por lo general, si la madre y el padre la portan, por lo general los hijos también la van a tener. Entonces, puede ser que estos tres adultos que no la tengan, no es porque su sistema inmune sea muy fuerte o porque tengan alguna característica especial que haga que Cándida no pueda crecer en ellos, sino más bien porque no han tenido contacto o contacto tan frecuente con estas levaduras. Entonces puede ser una cuestión más bien histórica y la genética de los humanos. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, se sabe que muchas de estas, nosotros nos infectamos, si se puede decir así, de este tipo de levaduras durante el parto vaginal, ¿no? Entonces, a la hora que nacemos a través de la vagina, pues nosotros adquirimos parte importante de nuestro microbioma. Y si en ese microbioma no había Candida albicans, pues eso podría explicar por qué no, algunos de nosotros no la tenemos. Ok, gracias. Cintia Judith. Hola, profesor, buenas tardes. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, en el laboratorio, ¿ustedes qué bacterias han comparado? Es decir, que sean benéficas y otra patógena. ¿Y qué diferencias ustedes han percibido en cuestión de mecanismos para que puedan ser consideradas patógenas o no? Entonces, las levaduras que hemos nosotros comparado, y justo ahí está Marco atrás, por ejemplo, que está haciendo su doctorado en una especie que se llama Candida maltosa. Entonces, Candida maltosa es una levadura muy cercana a Candida albicans, esta levadura que es muy patógena, pero Candida maltosa nunca ha sido aislada de humanos. Entonces, por alguna razón que estamos tratando de entender, maltosa no causa infecciones en humanos y no vive en nuestro cuerpo, mientras que albicans, una especie bastante cercana, sí es capaz de vivir en nuestro cuerpo, ¿no? Maltosa ha sido aislada de lugares industriales más que nada, incluso hay un reporte de aislamiento en una fábrica de zapatos aquí en León, pero originalmente fue aislada, hay aislamientos en China, en la industria china, etcétera. Entonces, esas son dos de las especies con las que estamos trabajando. También hay otra que se llama Candida dublinensis. Candida dublinensis es la especie más cercana a Candida albicans
y aunque esa especie sí es capaz de vivir en nuestro cuerpo, no es tan virulenta, no es tan patógena como Candida albicans, ¿no? También está Candida soya. Entonces, es lo bonito, que tenemos en realidad un montón de especies que son filogenéticamente bastante cercanas, pero con diferentes grados de patogenicidad. No sé si se acuerdan del árbol filogenético que les mostré. Ahí estaban las diferentes especies de Cándida y con crucecitas o con signos de más y con signos de menos se veía la patogenicidad y se veía cómo esto variaba mucho, ¿no? Entonces, hay mucha variación en cuanto a virulencia. Y los mecanismos los estamos apenas empezando a entender. Un mecanismo que creemos que está asociado es la capacidad de formar biopelículas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una biopelícula, como su nombre lo dice, es una comunidad de microorganismos que están adheridos a alguna superficie, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que hemos observado es que Candida albicans es muy buena formando estas biopelículas y se acaba pegando a lo que sea. Por ejemplo, se puede pegar muy fuertemente a catéteres o a marcapasos que se les insertan a las personas, mientras que Candida maltosa es relativamente mala formando estas biopelículas. Entonces, creemos que los genes que están involucrados en la formación de biopelícula están relacionados en la virulencia de estas, o las diferencias en la virulencia de estas especies. Excelente. Y también tenía otra pregunta relacionada con el tipo de levadura que se da en diferentes regiones, como lo mostró en el mapa. Por ejemplo, en la producción de ya sea cerveza, de pulque, por ejemplo, ¿el tipo de levadura interfiere con la calidad del producto? Sí, claro, eso es algo que no se entiende totalmente, no sabemos, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que son diferentes cepas, te van a dar diferentes aromas, te van a dar diferentes producción de etanol, y eso va a llevar a que el destilado al final tenga diferentes propiedades organolépticas, ¿no? Entonces, justo es una de las cosas que también estamos tratando de entender para ver cómo podemos usar estas levaduras para darle nuevos sabores a las diferentes bebidas, ¿no? Entonces, sí, esa es la idea, pero es algo que entendemos todavía muy poco. Ahorita no te puedo decir, ok, usa esta levadura porque esta te va a dar un aroma plátano, ¿no? Entonces, eso es todavía difícil. Sí, muy bien. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Melissa Martínez. Sí, buenas tardes, profesor. Yo le quería hacer una pregunta con referente a si se han llegado a aislar levaduras de otros organismos animales y o en plantas, si se ha encontrado alguna asociación de las levaduras que ustedes han trabajado en plantas. Sí, claro, definitivamente. En cuanto a animales, por ejemplo, es interesante porque al parecer algunas de estas levaduras tienen preferencia para ciertos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, albicans, la idea que se tiene es que es muy común en humanos, pero no tanto en otros animales. Mientras que hay una pariente muy cercana de albicans que se llama Candida tropicalis, que se ha aislado de escarabajos, se ha aislado de aves, se ha aislado de roedores, se ha aislado. Entonces, la idea que se tiene es que esa otra cándida es más común o es capaz de vivir en muchos otros animales, mientras que Candida albicans parecería que se ha especializado un poco más en nuestro cuerpo. Y en cuanto a plantas, por ejemplo, sí, definitivamente, Saccharomyces cerevisiae, aunque siempre hemos pensado en ella en el contexto de la producción de pan, de vino, el hábitat natural de Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, es la corteza de los árboles, o eso es lo que pensamos actualmente. Entonces, principalmente cortezas de robles, de encinos en general, ¿no? Entonces, es justo a donde hemos ido a muestrear para aislarlas, es cortezas de árboles, más que nada. Aunque recientemente también ha habido muchos aislamientos en los suelos o en la hojarasca
que forman las plantas. Entonces, estas levaduras definitivamente viven en asociación con plantas. Y algo De acuerdo, muchas gracias. perdón, algo que no enseñé en el árbol, pero en la parte de en medio del árbol de las levaduras que les mostré, hay un grupo que se llama Ashvia, que son incluso patógenos de plantas. Entonces, este es uno de los patógenos importantes de algodón y de algunos cítricos, son algunas de estas levaduras que están ahí en este árbol. Entonces, no son solo patógenos de animales, sino también son patógenos de plantas. Ah, pues muchas gracias, profesor. Muy interesante. Axel Jesús. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, doctor, mi duda es sobre si, por ejemplo, en Candida albicans se ha visto algún tipo de resistencia a antibióticos, ¿no? Porque, pues, mencionaba que una alteración en este organismo puede causar una infección, ¿no? Pero, ok, supongamos que un médico dice, no, pues, este tiene que ser tu tratamiento para esto, ¿no? Pero resulta que la persona no cumplió con su tratamiento correcto y tal vez Cándida desarrolla algún tipo de resistencia o aislada se ha visto que presente algún tipo de resistencia a un antibiótico o así. Sí, se ha visto, es uno de los grandes problemas, ¿no? A diferencia de los antibióticos que hay para bacterias hay un gran catálogo de diferentes antibióticos. Sin embargo, para hongos, el número de drogas que tenemos, de medicamentos que tenemos para controlarlos, es mucho menor. Y por lo mismo es común encontrar una cepa que ya es resistente a cierto antibiótico y tenemos pocas opciones para tratar estas cepas, ¿no? Entonces, no sé si han oído, pero en los medios ha estado ahorita, ha habido algunos reportes de una nueva especie de cándida que está causando problemas en el mundo, que se llama Candida auris. Entonces, Candida auris no es tan cercana a Candida albicans, pero los problemas que está causando es justo porque es resistente a un montón de drogas. Entonces, sí, estas levaduras van a lo largo de la evolución desarrollando mecanismos que les permiten lidiar con todas estas drogas que el humano está utilizando. Por ejemplo, también sabemos que Candida albicans es mucho más resistente a ciertos medicamentos cuando la comparamos con Saccharomyces cerevisiae, la levadura común. En el laboratorio, por ejemplo, nosotros tenemos que poner, cuando hacemos selección usando drogas, tenemos que poner mucho más antibiótico que si fuéramos a trabajar con Saccharomyces cerevisiae. Entonces, sí, definitivamente es un problema importante, ¿no? Y no tenemos tantas herramientas como para tratar infecciones bacterianas. Ok, muchas gracias, doctor. Y tenemos en línea una última pregunta de al 22 19 11 17 18. Al 22, que tiene la mano levantada. Lucero Alférez. No, ya también se desconectó. Bueno, parece que por aquí no hay más preguntas. No sé si los chicos del taller presencial. Así Sí, adelante. Sí, en realidad la clasificación como levadura es una clasificación un poco arbitraria y tiene que ver más que nada con el hecho de ser unicelular, como veíamos, y de tener esta forma que se llama levaduriforme, ¿no? Es circular
el argumento, pero esa es cómo se categoriza, ¿no? Entonces son unicelulares, son hongos unicelulares más que nada y que tienen esta forma que también se le conoce como blastoporo. Entonces, pero hay levaduras, ahorita les enseñé más que nada levaduras que pertenecen a los ascomicetes, pero también hay levaduras basidiomicetes. Basidiomicetes son los hongos típicos como el champiñón, como la seta, que forman estos órganos fructíferos que son los que nos acabamos comiendo nosotros, ¿no? Entonces, no quiere decir que todas las levaduras vengan de un mismo origen, sino hay levaduras en varios de los grupos de hongos. Entonces es algo un poco artificial esto de decirles levaduras o no. Y hay, por ejemplo, hay algunas de estas especies, como esta especie que les hablaba, que se conoce como Ashvia, que es patógena de plantas, que aunque está embebida entre las levaduras en el árbol filogenético, nunca forma una forma levadura, siempre es filamentosa, ¿no? Entonces, aunque le decimos levadura porque cae dentro de las levaduras, su forma bajo el microscopio nunca va a ser el de una levadura. Entonces sí es algo un poco artificial. Pues entonces, adelante. Ok, sí, adelante, adelante. Sí, definitivamente, ¿no? Por eso hay también lo que se llama long COVID, ¿no? Que es exactamente, son estas personas donde una infección por COVID puede durar y puede tener efectos secundarios por meses, ¿ok? Ahora, ¿qué tan propensos son los humanos que padecen SARS-CoV-2 a contraer una infección por levaduras o si hay investigación sobre el COVID y levaduras patógenas no tan específicas sobre el COVID y Candida albicans? Sí, exactamente. Voy a repetir la pregunta para que se escuche también en línea. Entonces, su compañera lo que está preguntando es un poco cuál es la relación entre COVID y levaduras, ¿no? Si el COVID puede debilitar el sistema inmune y esto causar que las personas que sufrieron alguna infección por COVID sean más propensas a tener una infección por levaduras. Y justo es lo que estamos viendo. Ahí empiezan a salir las primeras investigaciones y parece ser que sí hay una asociación, ¿no? Entonces, ahí parece ser que las personas que tuvieron una infección por COVID son más propensas a tener alguna infección posterior por alguna de estas levaduras, específicamente las personas que terminan en el hospital, ¿no? Entonces, muchas de las infecciones más severas causadas por estas levaduras están asociadas a visitas al hospital. Entonces son superficies en el hospital que están mal desinfectadas y que pueden causar que haya infecciones nosocomiales, que se conocen, ¿no? Son infecciones que se adquieren en un hospital. Nada. Ok, pues ahora sí parece que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Eugenio, por su presentación. Los chicos del taller presencial, pues ahorita se van con ustedes al laboratorio a identificar estas levaduras. Los chicos del taller online, pues muchísimas gracias también por su asistencia. Tuvimos hoy 186 estudiantes, entonces estamos muy contentos de compartir la información con ustedes. Hoy por problemas técnicos no vamos a sacar la foto del recuerdo, pero nos vemos mañana, mismo link, misma hora. No olviden contestar su cuestionario de asistencia. Y pues muchas gracias a todos. Un aplauso al doctor, por favor, chicos. Gracias.